¿Qué elementos de un producto hay que evolucionar para que encaje en el mercado? ¿Cuál es la información que marca el siguiente paso de esta evolución? Si encontramos un nuevo mercado al que legítimamente podemos aportar nuestra solución, añadimos funcionalidades dentro del producto que ya tenemos o desarrollamos un nuevo producto. ¿Y la marca cómo evoluciona durante todo este proceso? Lo descubriremos hoy con María Carvajal y con Mike San Román, cofundadores de Otter, la plataforma digital diseñada para que profesionales y empresas potencien sus ideas a través de la carpintería, aunque también hablaremos de otro proyecto que descubriremos durante esta conversación. Pues seguimos hablando de Product Market Fit, evidentemente desde esta perspectiva del branding, o mejor dicho, desde el brand doing, este branding práctico y tangible que nosotros trabajamos. Y hoy nos centraremos en este episodio más en la parte del producto y más concretamente en la evolución de este producto. Como decíamos, lo haremos con Otter, que es un proyecto que ya ha pasado por este podcast y que por lo tanto ya tenemos como una referencia anterior. Os diremos también cuál es este episodio por si queréis recuperarlo y por lo tanto será muchísimo mejor como para ver toda esta evolución que han tenido desde hace un par de años que hablamos con María hasta a día de hoy. Hola Susana Luque. Hola Toni Krohn, ¿qué tal? Con ganas de hablar otra vez con María y con Miguel para que nos Sí, cuenten todo esto que han estado trabajando durante este tiempo. La verdad es que va a tengo ser súper muchísima interesante, sí. curiosidad. Muy interesante. Pues pasamos a saludar a los invitados y como haremos a partir de ahora, esta temporada, lo haremos leyendo su biografía de LinkedIn. Esto va a ser divertido. Yo es que me voy a reír muchísimo cada vez que lo digas, Toni, porque es que la cara que pone es La que sorpresa, por el momento la automáticamente, sorpresa está sí, guay. sí, automáticamente decir, madre mía, ¿cuánto llevo sin entrar en LinkedIn? Años. Empezamos por María Carvajal, que es emprendedora y fundadora de Otter, coach digital, y dice que potencia a las personas a través de la comunicación digital. Muy buenas, María. Hola, ¿qué tal, Toni? Hola, Susana. Hola. No se vale empezar así. Lo de coach digital me lo tienes que decir qué consiste. Sí, además es que digo, ¿por qué mantengo esas keywords ahí? Yo no sé cuánto hace tiempo ya que no reviso la bio de LinkedIn, pero oye, me encanta salir de esta charla hoy con un to-do en mi lista al que ¿Ves? voy a ir ¿Ves? directa. Qué Sí, bueno. será productiva esta sección, ya vas a ver. Y por otro lado tenemos a Mike San Román, que aquí voy a tener que afinar mi inglés porque habla de Bueno, Director of Engineering, Platform and Technology at Buffer. yo Suena digo, súper bien, ¿eh? yo estaba viendo eso y Muy digo, bien, yo muy bien. soy incapaz de pronunciar eso, menos mal que está aquí Toni, porque yo sería incapaz. Vamos. Muy buenas, Mike, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Toni y Susana? Me daba pánico pensar que igual la última cosa que tenía en LinkedIn era lo que había estudiado en la universidad o algo así. Eso hubiera sido peor, Está claro. más evolucionado. De título becario o algo así, sí. Qué bueno. Bien, está bien. Claro, en tu caso, Miguel, pues tienes esto, ¿no? Cargo en Buffer que conservas todavía, aunque quizás Ujú. por tu cara no estaba muy actualizado, pero y lo conservas y luego cofundador también de Otter en este caso. Sí, no, y sí que está actualizado. De hecho, la sorpresa ha Vale. sido que no sé en qué momento lo he actualizado, pero bueno, Vale. estoy orgulloso de mí mismo. Bien. Sí. Pues oye, si os parece, seguimos hablando con Miguel, ya que tiene la palabra, porque aquí hacemos siempre una pregunta, que es ¿qué es una marca? Y en este caso me gustaría saber la perspectiva de Miguel, porque la de María realmente la tenemos ya, porque ya se lo pregunté. O sea que a ver desde el punto de vista de alguien también más de producto, un poquito más técnico, ¿cómo defines tú este concepto de marca? Ostras. Ujú. Bueno, empezamos así como sacándome En plan la fuerte. zona de confort. Sí, totalmente. Pues yo diría que la marca para mí es todo aquello que perciben las personas, ya sean tus usuarios, tus clientes, pero también tus empleados, todo el mundo que forma parte del proyecto. Toda esa experiencia, toda esa percepción, todos esos atributos, toda esa amalgama de conceptos
es lo que al final acaba definiendo lo que es la marca. Fantástico, fantástico. Pues oye, vamos a hacer un poco de resumen. Como decíamos en el episodio 152, hablamos con María sobre este proyecto, sobre Otter, que esto fue el 27 de abril de 2021, María. O sea, que Qué ha Qué fuerte, llovido guay. ¿eh? ya Hace un 2 poco. años ya, ¿eh? Sí, yo pensaba que hacían menos, ¿eh? Cuando he revisado la Yo fecha también. digo, ostras, pues hace ya bastante, la verdad. Los Pues años, los claro, años en internet es como los años de los perros y los gatos. sí tú, Uy, sí. sí Tremendo, tú. vamos. Ya ves. Claro, y es guay porque estuve escuchando ayer el episodio y estuve viendo pues en qué situación estabais, ¿no? En aquel momento era una web app el proyecto, buscabais Ujú. financiación para dar también más velocidad al proyecto, erais 6 personas involucradas, incluyéndoos a vosotros dos, Ainhoa empezaba a trabajar allí en la parte más Guau. de contenido y el siguiente paso que teníais en mente era ya estudiar el flujo de los usuarios dentro de la plataforma y solucionar cuellos de botella, que teníais como en mente que seguramente erais vosotros estos cuellos de botella en algunos sitios y queríais como parchear estas cosas o encontrar Mm. soluciones. O sea que la pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado durante todo este tiempo, desde este punto, este resumen que acabamos de hacer, hasta día de hoy? Madre mía. Sí, sí, es como, ¿qué ha pasado en estos 2 años, no? Yo pienso que han sido los 2 años más intensos de Otter. No sé si tú estás de acuerdo, Miguel. Yo creo que Ujú, siempre el desarrollo en Otter ha sido muy intenso porque, de hecho, ese año efectivamente conseguimos financiación, pero hasta entonces lo habíamos hecho todo Miguel y yo a 4 manos, y ha sido siempre pues, un proyecto autofinanciado basándose pues, en los propios recursos, ¿no? que salían de Otter en sí. Y realmente lo que ha pasado estos 2 últimos años, así, ¿no? A grandes rasgos, ha sido que realmente lo que buscábamos, que era acelerar el proceso de desarrollo del producto en sí, pues es en lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y como tú bien decías, habíamos identificado que, en este caso yo diría que sobre todo yo era un cuello de botella a nivel de gestión, ¿no? Bueno, y de cómo era el flujo, ¿no? Al final de los usuarios, que en gran parte pasaba offline en algunos puntos y eso implicaba más procesos manuales barra humanos, ¿no? Y que a nivel de escalabilidad, pues eso pues evidentemente no funcionaba, ¿no? Como nosotros queríamos. Y el foco ha sido justamente centrarnos en eso, ¿no? En, vale, ¿qué podemos, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar este producto para que cada vez sea como más automático, ¿no? Y en eso ujú. hemos estado, la verdad. No sé si tú, Miguel, quieres añadir como algo más ahí también a nivel justamente del desarrollo técnico que se ha hecho, que ha sido inmenso. Y también ahí Laura, que en ese momento no estaba con nosotros, que ha sido la diseñadora UX UI, Laura Vidal, que sigue con nosotros, también ha sido como una pieza súper clave, yo pienso. Ujú. Sí, 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 totalmente. Vamos, ahora, Tony, cuando estabas comentando esos objetivos, la verdad es que creo que ha estado muy guay ver, ¿no? Y hacer la reflexión de decir, pues sí, efectivamente, en eso era lo que nos proponíamos y ese ha sido el trabajo y como tenemos la claridad un poco de esos resultados, ¿no? Y los frutos que ha dado todo eso. em, Otter ha sido todo un proceso desde el punto de vista tecnológico de pasar eso, justamente de un proceso que era totalmente también artesanal y manual, y de ser un servicio, a irse convirtiendo más y más en una plataforma tecnológica en el cual no es necesario eso que estemos nosotros interviniendo, simplemente tenemos que estar dando ese soporte técnico y ese customer support que Ujú. cualquier plataforma SaaS tiene que dar. Y entonces ha sido todo un reto el hacer ese puente, yo creo, entre lo que entre ese proceso manual y literalmente a medida de lo que me pida cada persona lo haré, a encontrar ese factor común y el poder crear todo un sistema automático en el cual podemos decir que la máquina puede seguir adelante con todo sin que nosotros estemos interviniendo en cada proyecto. Qué interesante. Ujú. ¿Y qué obstáculos os habéis encontrado en ese proceso, en ese puente que habéis hablado, ¿no? De un proceso mucho más artesanal y ahora tan automático, ¿no? Porque veo que está, claro, al final la automatización te permite esa escalabilidad que todo negocio busca, ¿no? Pero no sé qué obstáculos habéis encontrado, tanto a nivel vosotros cómo habéis Muchos. organizado ese trabajo, cómo lo habéis enfocado, en fin, que es muy interesante. Yo pienso que Otter, a ver, todos los negocios constantemente uno se encuentra obstáculos,
pero yo que, por ejemplo, también tengo la oportunidad, bueno, al final, ¿no? De que llevo en paralelo, pues, dos modelos de negocio muy diferentes, pues uno es Otter y luego, como tú decías, ¿no? ¿Qué quiere decir lo de coach digital, no? Bueno, esto es otra cosa que apareció gracias a Otter a lo largo de los años, que a mí me ha llevado, pues, también, ¿no? A hacer procesos de trabajo y de acompañamiento, pues, a otros emprendedores, otras empresas, ¿no? O sea, consultoría / coaching, ¿no? Para que nos entendamos. Y claro, ahí, por ejemplo, que es otro modelo de negocio, que son servicios, ¿no? Tiempo por dinero. En este caso, además, no tengo todavía productos digitales, ¿no? Que permitan el concepto este tan, bueno, ambiguo, yo creo, ¿no? De ingresos pasivos y estas Sí, cosas, sí. con lo cual es servicios de toda la vida, ¿no? Em, yo, por ejemplo, en ese caso me he encontrado muchos menos obstáculos que desarrollando un producto. O sea, yo creo que desarrollar Ujú. un producto digital, una aplicación, ¿no? Por ejemplo, Es como nos pasa en, complejo. en este caso, y además con el añadido complejo de que una plataforma, como puede pasar con Airbnb o como puede pasar con Uber, ¿no? La plataforma en sí como modelo de negocio de intermediación, yo creo que es de las cosas más complejas porque hay muchos lados que conectar y demás. Entonces, Otter, yo creo que nos hemos comido bastantes obstáculos constantemente, ¿no? Pero ahí que íbamos, ¿eh? Quiero decir, eso tanto a Miguel como a mí nos gusta, superar esos retos. Yo creo que nos crecemos también con estos obstáculos, la verdad, aparte de que a veces, evidentemente, son dolorosos, ¿no? Ujú. Pero yo creo, a ver, también, bueno, me interesará también saber cómo lo ve Miguel en este caso, porque no sé si nos lo hemos planteado así, ¿no? A nivel como teórico, ¿no? De analizar esto y demás, pero yo pienso que en Otter el principal obstáculo, al menos desde mi punto de vista, y que tiene que ver también yo creo bastante con la marca, la comunidad, por así decirlo, a la que sirve y demás, y lo que buscábamos en un origen, yo pienso que el mayor obstáculo es cómo automatizar pues un oficio que no busca ser automatizado. Claro. Ujú. Uf. Eso es lo más complejo, yo creo, que además nosotros, justamente por no querer exprimir ese oficio, ¿no? Pues realmente esto es un principio, como decía Gloria Langreo en un episodio de Real World, ¿no? De este podcast de Carlos Iglesias, decía una cosa que creo es muy importante, ¿no? Que los principios deben tener consecuencias en un negocio, ¿no? O Ujú. sea, tienen que tener un impacto, ¿no? Es como... mm, ¿no? La confianza, pero hay que decir la confianza, ¿no? ¿Qué representa eso? ¿Qué impacto tiene luego en tus KPIs, ¿no? Y en lo que haces. Aquí, por ejemplo, el no querer exprimir ese oficio, el estar realmente al servicio, ¿no? Poner esa parte, ¿no? Digital realmente al servicio de lo que necesita este oficio y la artesanía, ha tenido también unas consecuencias en el negocio, como ir más lentos, por ejemplo, en el Ujú. desarrollo Ujú. de Otter, ¿no? Claro. Y en estos 2 últimos años que hemos buscado acelerar un poco el proceso, bueno, pues Carpeta sale de pararnos a pensar de nuevo qué necesitan esas personas al otro lado, en este caso el cliente potencial, que es el profesional, ¿no? Interiorista y arquitecto, pero siempre pensando en para qué somos útiles también para estos carpinteros nosotros. ¿Tenemos que automatizar todo el proceso? ¿Es necesaria la escala que planteamos inicialmente? ¿Se pueden hacer otras cosas que tengan más sentido para ambas partes? Yo diría que ese es el mayor obstáculo, que es la parte humana y del concepto de a servicio de qué está este negocio y esta plataforma en realidad. Ujú. Me encanta. Quizás es más intangible esto que digo, pero bueno, Miguel ahí seguro que le da No, luego a la parte. genial. Pero creo que es importante porque a veces se deja como eso de lado y si uno está conectado con eso y lo tiene en Ujú. cuenta, tiene un impacto en la toma de decisiones luego estratégicas, ¿no? Claro. Sí. Mm. Sí, yo creo que así, en plan, por bajarlo, como decía María, algo más tangible, un, un punto de fricción muy importante para nosotros en este proceso de automatizar realmente es eso, ¿no? El cómo pasas de un, un proceso manual en el que estás acompañando a las personas, sobre todo a los carpinteros en cada proyecto, mano a mano y demás, a decir, bueno, ya no me necesitas, ahora la aplicación puede hacerlo todo lo que hacía yo. Y en esa parte hay que abrazar un cambio sabiendo que no a todo el mundo le va a gustar y no todo el mundo Ujú. va a aceptar o va a percibir incluso ese valor, ¿no? Entonces hay un punto de salto de fe, de decir, yo estoy, eso, por mis principios, por mi visión de a dónde quiero Claro. llevar este negocio y demás, sé que este es el camino adelante y sé que esto es lo que realmente va a beneficiar a todo el mundo, no solamente a los que están, sino a los que están por llegar también. Entonces ahí hay un punto, pues eso,
muy, muy fuerte Ujú. de fricción que íbamos navegando un poco, íbamos quitando como capas a cada funcionalidad que íbamos poniendo, a cada automatización que íbamos añadiendo, íbamos enfrentándonos un poco a esa fricción, ¿no? A esos cambios o esa resistencia al cambio. Qué bueno. Claro. ¿Y cómo tomáis las decisiones de, oye, este cambio, vamos a implementar este cambio, este sí, este no? Porque entiendo que hay muchísimas ideas, porque por lo que estáis comentando, entiendo que hay una parte, evidentemente, mirando a escalabilidad, de decir, bueno, nosotros no podemos ser el cuello de botella, evidentemente no podemos gestionar cada uno de estos proyectos por una cuestión de escala, de facilidad, de agilidad también hacia el propio cliente, los dos clientes al final, clientes y proveedores que vosotros tenéis, carpinteros y cliente final, pero entiendo que hay una parte también de decir, vamos a hacer que esto sea más útil para clientes, otra vez, clientes y proveedores. Entonces, ¿cómo hacéis para ver cuáles son los posibles cambios que podéis implementar? ¿Habláis con los carpinteros? ¿Habláis con los clientes? ¿Lo hacéis a través de entrevistas? ¿Cómo montáis toda esta parte para decir, vale, el siguiente paso para evolucionar es este? Pues un poco de todo. Al final no existe, yo creo, la fórmula mágica y te tienes que apoyar tanto de los datos y de las entrevistas y del feedback como de la intuición y de la percepción. Y creo que al final es un poco lo que hemos estado haciendo en el paso de automatizar muchas cosas. Ha sido en base de estar haciendo entrevistas con carpinteros. En ese momento, a finales de 2021, hicimos una ronda de entrevistas que nos ayudó mucho a ganar esa confianza de saber qué será el camino a seguir y un Ujú. poco qué funcionalidades o de qué manera íbamos a lanzar estas cosas. Y luego también hay una parte muy fuerte de mirar realmente las métricas dentro de la aplicación y entender o ver cuáles son esos posibles cuellos de botella, qué cosas nos sorprenden, ¿no? Y cuál es nuestra intuición de qué podría cambiar un poco eso. Yo creo que, bueno, además María en todo esto, en este proceso, estos 2 últimos años también trajo a Otter la idea de utilizar OKRs también para guiar un poco esa estrategia a alto nivel. Qué Hmm. bueno. Sí. Y ya centrándonos en el Product Market Fit, en vuestro caso, ¿ha sido una evolución o realmente ha habido diferentes Product Market Fit o consideráis que habéis alcanzado ese Product Market Fit deseado, ¿no? Ese que todas las startups sueñan, ¿no? Yo pienso que, a ver, hubo un momento clave. O sea, yo pienso que hay varios como encajes, ¿no? Como tú decías, que pueden haber diferentes fases. Pero yo pienso que la primera la conseguimos, bueno, pues cuando conseguimos pues validar esa hipótesis que teníamos con, oye, hay gente interesada en pedir un mueble a medida a través de en ese momento era una landing, ¿no? El prototipo de Otter era pues el típico MVP de una landing con un formulario súper sencillo, pide tu mueble y ala, ¿no? Y yo pienso que lo primero fue sobre todo, bueno, validar eso, pero el momento clave fue cuando conseguíamos presupuestos pagados, ¿no? O sea, cuando de repente había gente que pagaba eso que estábamos ofreciendo, ¿no? Entonces, ese fue como el primer encaje, ¿no? No, Miguel, yo pienso que al final Sí, ese sí, fue sí. como el punto clave, ¿no? En Claro. este caso. Y luego el reto ha sido hacer crecer eso, ¿no? Luego ha habido otro giro que nos dio, pues yo creo, en el primer año y medio, 2 de Otter. Lo que vimos es que de repente, pues algo que habíamos pensado que era para un cliente final, un cliente B2C, ¿no? Pues de repente nuestro cliente potencial y de donde venía la mayor parte de nuestra facturación era el B2B, o sea, clientes profesionales. Ujú. Y de hecho, tiempo después, o sea, justo estas conversaciones que hemos tenido a nivel, ¿no?, de entrevistas con usuarios y demás, con profesionales, justamente buscaban realmente conseguir un buen encaje con el mercado justamente ahora como plataforma de cara a ese B2B, ¿no? Porque ese B2B ¿no? Había funcionado muy bien cuando había un servicio pues como muy custom, manual, bueno, básicamente yo hablando con ese interiorista, arquitecto, ¿no? Profesional y haciendo como todo el proceso, casi como si fuera un poco una project manager de proyectos de arquitectura, de Ujú. carpintería, ¿no? Y claro, como decía Miguel, también, bueno, ha sido como el de repente automatizar y crear una plataforma de eso que antes era manual, cambió muchas cosas también en ese funcionamiento. Y justo este año lo que nos propusimos era, bueno, cómo podemos volver a hacer un buen encaje con ese cliente que además es el que luego repite,
¿no? Y que tiene como una vida mucho, o puede tener una vida mucho más larga en nuestra plataforma, porque al final el cliente final hace un mueble al año en su vida, os diría incluso, ¿no? Porque al final, si vas a invertir 1.000 euros en una mesa, difícilmente la vas a cambiar dentro de 2 años, que también eso es lo bueno, ¿no? O sea, no estar constantemente consumiendo y cambiando las mesas pues según la tendencia de turno, ¿no? Claro. Entonces, ahí también, y bueno, y justamente Carpeta sale un poco de eso, de volver a buscar el encaje con el mercado de Otter, pero ya relacionado mucho más con ese cliente potencial, ¿no? Que siempre ha sido para nosotros el profesional, y de repente pues darnos cuenta que quizás valía la pena hacer otra cosa, ¿no? Entonces, justamente buscando ese mejor, ¿no? Product market fit con ese segmento, pues de repente se abrieron otros caminos, ¿no? Qué bueno. ¿Diríais que este es como el descubrimiento que os ha como suscitado más ideas o que os ha provocado como un cambio más bestia dentro del propio producto? El de encontrar Hmm. que quizás era el B2B y no el B2C el que realmente os podía, digamos, dar de comer a futuro. Sí, sí. Sí, a ver, cuando eso lo identificamos al inicio fue bastante como revelador, ¿no? Ujú, sí. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, una reflexión que hicimos Miguel y yo este año justamente, ¿no? Pues eso, haciendo ese llamado, bueno, que en este caso lo hice yo incluso a través de mi perfil, ¿no? Dije, oye, pues me encantará hablar con interioristas, con arquitectos, diseñadores industriales que quieran tener una charla de 15 minutos, y además en este caso me interesaba personas que no hubieran utilizado la plataforma especialmente, ¿no? Que no hubieran utilizado Otter. Y hacer eso fue tan enriquecedor, volver a hacerlo de nuevo, que nos dimos cuenta de decir, ostras, hemos estado muy en contacto con los carpinteros y las carpinteras, hemos tenido conversaciones para funcionalidades claves, ¿no? Como, bueno, procesos, ¿no? Que eran como puntos de inflexión a nivel de funcionalidades y del proceso de funcionamiento de la plataforma. Ahí habíamos mirado mucho a los carpinteros, ¿no? Y las carpinteras, y de repente nos dimos cuenta de decir, ostras, aquí hemos dejado pasar demasiado tiempo sin hablar con ese cliente potencial, Ujú. mm, que también estaba ahí, ¿no? Entonces, eso fue una reflexión también que hicimos, ¿no? Y en general de la importancia de hablar, de recoger feedback, sea como sea. Evidentemente, conversaciones en directo es súper útil, pero bueno, también hay otras maneras, ¿no? Pero para mí fue un poco como un aprendizaje de decir, vale, ¿cómo podemos integrar estas conversaciones más a menudo? Y, por ejemplo, en Carpeta lo vamos a hacer muy diferente en ese sentido desde el principio, ¿no? Entonces, ha sido un buen aprendizaje, sí. Pero ha ¿Cómo lo sido un vais a punto de hacer? ¿Vais, inflexión. vais a Mm. ponerlo ya como una rutina, hablar con ese público? Sí, sí. Sí, la idea, incluso una cosa que estamos hablando es o que estamos ya buscando es el crear una comunidad Qué de bueno. gente, de Qué guay. esos early adopters, de gente que realmente está Ujú. interesada y poder realmente construir esto juntos. Claro, qué interesante. A mí, Sí. a nivel de marca, me interesa muchísimo cómo se evoluciona, ¿no? Una plataforma inicial de B2C a un B2B a nivel comunicativo. Y sobre todo también a nivel de marca, ¿no? Es que es un cambio de target, es un cambio de mensaje, de comunicación, de posicionamiento. Y eso, a ver cómo lo habéis enfocado, porque, vamos, nos interesa muchísimo, vamos. Pues mira, no sé si es la respuesta que más puede servir, pero realmente no lo hemos enfocado. Aquí en casa de herrero, cuchara de palo. Pero bueno, pero sí, pero hay una reflexión detrás de esto. O sea, no es. O sea, hay algo, ha sido como un proceso como muy orgánico el cambio de comunicación que hemos hecho, sobre todo en Otter como marca últimamente. Em, no ha sido intencionado en el sentido que, de hecho, siempre ha sido como muy complicado para nosotros abordar eso, porque en realidad Otter nació pensando en el cliente final, ¿no? Como Claro. cuando nosotros buscamos un carpintero y no lo encontramos y dijimos, oye, vamos a montar esto, ¿no? Ese siempre ha sido como nuestro foco. Lo que pasa que comunicando a ese cliente final aparecía el B2B, ¿no? No hemos nunca pensado, Ujú. vamos a hacer una comunicación B2B y tal, ¿no? De hecho, bueno, no, rectifico esto porque en 2017, si no me equivoco, por ahí, sí que intentamos hacer, dijimos, bueno, cuando vimos este 80-20, ¿no? Decir, ostras, vale, pues el 80% de la facturación es B2B, cerramos el grifo al B2C, que además implica a veces también desgaste a veces para los carpinteros, son procesos más largos, se cierran más tarde los presupuestos. Hicimos como toda una campaña, de hecho,
hay un vídeo en la web de Otter donde yo explico la idea tal y está pensado para arquitectos interioristas, ¿no? O hablo de ese cliente, ¿no? Incluso hicimos campañas en Facebook y tal pensando solo en profesionales y no funcionó. O sea, no funcionó. Mm, Mm, Al final siempre como que ha habido esa potencia siempre del cliente final, sobre todo, ¿no? Sí, Y lo volvimos como a abrir el grifo de nuevo, justamente, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, si siguen viniendo clientes finales, clientes particulares, pues no les digamos que no, ¿no? Entonces mantuvimos un poco todo esto así. Lo que pasa que recientemente, también a raíz nosotros de tener un podcast y demás, y compartir nuestros procesos de trabajo, eso ha sido para mí, yo os diría, de todos estos años, el punto más interesante a nivel de marca en Otter, ujú. porque yo nunca había sentido comunidad alrededor de Otter hasta que tuvimos el podcast, por Qué guay. Qué ejemplo, bueno. ¿no? Y claro, son conversaciones profesionales las que tenemos Miguel y yo. De hecho, pensábamos, ostras, ¿cómo vamos a encajar esto en Otter, no? Porque no estamos hablando de moles, estamos hablando Ujú. de negocios, de procesos de trabajo, de cómo trabajar mejor, ¿no? Y al final eso se ha convertido en el hilo conductor de parte de nuestra comunicación y hemos hecho como un poco freestyle, simplemente porque nos apetecía y eso ha encajado. Entonces, un poco ya la respuesta que tú nos hacías, Susana, pues ahora mismo así es como hablamos con los profesionales, un poco pues de negocio a negocio, ¿no? De esto es lo que hacemos nosotros, pues cómo lo haces tú, ¿no? Y quizás luego las reflexiones que compartimos desarrollando una plataforma les sirven pues al Claro. consultor o a la agencia de diseño o al interiorista que también está en Otter, ¿no? Y así Mm. es como lo hemos hecho, pero un poco como, ahí te decía un poco lo de como un poco como que no nos lo hemos planteado, ha sido como un poco por accidente que Qué hemos ¿Y llegado guay. ahí. notáis que a través del podcast, o sea, la comunidad esta que se está generando, la gente que entiendo que os da feedback, etcétera, Hmm. es este público al que quizás os queréis dirigir? O sea, ¿son empresas o son más Ujú. particulares? No, no, son empresas, son Qué guay. profesionales, sí, Ujú. sí. Sobre todo freelance. eso, Hmm. exacto. Sí, solopreneurs, pequeños estudios, cosas así. Sí, Qué guay. sí, sí. Y eso ha sido súper interesante. Ha sido como un experimento, a mí me ha encantado. Qué guay. Qué guay, qué guay. Am, Hablemos de carpeta, entonces, porque ya ha salido el nombre en varias ocasiones, aparte de Otter, que es este nuevo proyecto que habéis lanzado hace súper poco. Contadnos qué es, cuál es un poco la propuesta que hay detrás y qué es lo que hace, lo que hace diferente a Otter de carpeta o carpeta de Otter, vamos. Dale, María. Sigo pues. Pues bueno, carpeta justamente nace de esas conversaciones con arquitectos interioristas, también algún diseñador o diseñadora gráfico en este caso. Y lo que hemos querido con carpeta justamente es, digamos, como que concentrar el core a nivel de producto de lo que se estaba convirtiendo Otter. O sea, Otter al final, y bueno, y es así, ¿no? Es una herramienta de gestión de proyectos de carpintería, ¿no? Y eso es un público como muy concreto, ¿no? También veíamos que a nivel de gestión habían muchas de las funcionalidades que estábamos desarrollando en Otter que podían ser muy útiles, por ejemplo, tanto para Miguel como para mí, para desarrollar Ujú, proyectos que tenemos fuera de Otter, ¿no? Ujú. Y bueno, eso siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, la parte de gestión de proyectos y demás siempre ha sido como algo muy eso, muy core en Otter, ¿no? Que antes lo hacía yo manualmente, pues luego lo ha hecho la plataforma, ¿no? Lo interesante fue que teniendo estas conversaciones con interioristas y arquitectos, veíamos que al final como que, bueno, digamos que esos puntos de dolor en relación a encontrar un carpintero no eran tan agudos, ¿no? No tenían el volumen tan subido como hace unos años y de repente nos dimos cuenta que justamente les preocupaba o les ocupaba mucho más pues la gestión de sus proyectos en general, ¿no? Mm. Y ahí fue cuando de repente se nos encendió de nuevo la bombilla, porque esta idea ya la teníamos Miguel y yo en la cabeza desde 2016, o sea, muy al Sí, inicio sí, de sí. Otter ujú, habíamos hablado de esto, de decir, ostras, ¿no? Esto podría ser justamente, ¿no? Les podríamos ayudar a gestionar mejor los proyectos, porque a veces veíamos el caos que había ahí, ¿no? Pero se quedó ahí porque estábamos a Otter a tope, ¿no? Y al aparecer esto de repente en estas conversaciones, Miguel y yo le dijimos, oye, ¿y si en vez de para hacer este product market fit, ¿no? que buscábamos con el B2B, quizás no hay que hacerlo dentro de Otter como plataforma, ¿no? Evidentemente pueden seguir encontrando un carpintero cuando lo necesitan ahí, pero ya no es realmente para lo que nos necesitan quizás, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasaría si hiciéramos
pues una herramienta justamente, ¿no? De gestión de proyectos, sobre todo enfocada en la centralización de la comunicación entre tu profesional y los clientes, ¿no? Tu cliente al otro lado, que te permita tener muchas veces ese espacio neutral de trabajo, ¿no? Que implique que no pasa por encima de ti tu trabajo, ¿no? Y recibes, pues yo qué sé, WhatsApps cualquier día, llamadas a todas horas, la comunicación se descentraliza, ¿no? Y pierdes mucho tiempo a nivel de gestión, ¿no? Entonces, Carpetas se ha centrado, sobre todo esta primera fase, se centra en ordenar como esa información principal que tenemos cualquier profesional, ¿no? A nivel de, pues eso, de gestión de proyectos y de la comunicación con el cliente, ¿no? Para que esté todo pues, en un mismo sitio. Ujú. Y van a ser dos marcas, es que yo ya a nivel de arquitectura quiero a ver si nos aclaramos, ¿van a ser dos marcas independientes o complementarias o Hmm. explicarnos un poco? Pues lo descubriremos por el camino, Muy porque bien, eso realmente está muy bien. sí, es que si no, Sí, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Porque al final, es muy incómodo igualmente este proceso en el que estamos. Hay una parte muy incómoda, yo creo, sobre todo cuando, como tú decías, la arquitectura, ¿no? Buah, pues cuando además te sabes un poco la teoría o, ¿no? Claro. Uno es un poco estratega con esto, claro, te comes mucho el tarro, ¿no? Pero eso puede generar un poco de parálisis por análisis, ¿no? Y la estrategia que hemos utilizado aquí, porque primero tenemos que validar otras cosas, ¿no? Entonces, antes de reservar nombres, cuentas de Instagram, en fin, todas estas cosas. Nos hemos centrado ahora en la landing, que es la que nos va a permitir testear lo que queremos ahora, que para empezar es el interés y luego será el precio, ¿no? Del producto. Y nos permite ya pues, recoger esos emails de personas interesadas, con lo cual hace el servicio que tiene que hacer. Y luego, por suerte, el último rediseño, el rediseño que hicimos de Otter, junto con Laura, ¿no? Que lo hicimos con Laura Vidal, es una identidad gráfica muy neutra, Mm. que además está totalmente alineada igualmente con el público también al que va Carpeta, con lo cual hemos utilizado la misma identidad gráfica de Otter. Creo que el logo quizás ha cambiado un poco, pero quizás me estoy colando. Bueno, si Laura me escucha, me tirará un tomate, pero es bueno, es igual, por así sí, decirlo. Ahora mismo Mm, es como en paralelo Está genial. y eso también nos permite integrar Carpeta dentro de la comunicación de Otter, ¿no? Porque también uno ujú. piensa, ay, me tengo que abrir una nueva cuenta de Claro, Instagram, ¿no? Ostras, claro. lo que nos Claro. faltaba de repente Temazo. hacer, claro, pero empezar de claro, cero, sin empezar de tener cero. audiencia. Sí, entonces hemos dicho, no, no, un poco así como en modo crudo, vamos a hacer las cosas y sobre todo centrándonos en lo que queremos validar y luego ya pensaremos cómo ir pues Qué adornando y guay. comunicando como todo esto mejor, pero yo creo que Claro. puede funcionar, ¿no? Ujú. Y si Carpeta incluso fuera luego un producto realmente separado, con otra identidad y demás, pienso que también es, no sé, ¿no? Nos planteamos bastante, pues en este caso, incluso utilizarme a mí como marca personal, como un apoyo fuerte, ¿no? Para ese producto y tener contenido compartido, por ejemplo, ¿no? Porque Ujú. muchas de las cosas que yo hablo pueden servir también como contenido quizás para Carpeta. Entonces, bueno, ya veremos cuál es como la evolución, ¿no? Estratégica de esto, pero de momento es como totalmente paralelo y fusionado con Otter. Sí, una cosa muy interesante con esto que comenta María además es que nos hemos dado cuenta que que nuestro podcast también es justamente ese puente un poco entre ambas marcas ahora mismo, porque lo que Ujú. comentaba María, ¿no? Con Otter tenemos la plataforma digital y con el podcast al principio estábamos un poco casi bloqueados de si deberíamos hablar de esto o no, que es eso de trabajar mejor, de maneras de organizarnos, de negocios y demás, y ahora aparece Carpeta, ¿no? Entonces, que justamente trata de todo esto. Y es como Ujú. que todo un Qué poco guay. se va centrando en lo mismo o tiene unos conceptos compartidos como Ujú. paraguas. A partir de ahí, pues lo que el mercado nos diga. Pero a mí Qué me guay. encanta la actitud con la que estáis tomando esto porque creo que es una lección que tenemos que aprender muchísimo, que buscamos respuestas inmediatas a todas nuestras preguntas. Y a veces en el camino es cuando encontramos esas respuestas, ¿no? Entonces es Sí, sí. como que el emprendedor o el CEO de una startup no es como, es que, a ver, ¿qué hago? Tengo que tener ya la respuesta, vamos a hacerlo, ¿no? Y es como muy bloqueante, como tú decías, María, ¿no? Entonces creo que el proceso que estáis explicando me parece supernatural, sano, es que lo tiene todo, vamos. Sí, es interesante. Bueno, mira, me alegro que os parezca interesante porque realmente nosotros lo planteamos así,
no sé, ¿no? Como un trabajo como muy, como os decía, muy en crudo, muy basándonos en cada parte sin intentar adelantarnos, pero eso mismo que parece como lo sencillo, ¿no? Y demás, en realidad, como decía, es muy incómodo. A veces para mí, yo soy una persona súper perfeccionista, que miro un Ujú, montón el detalle, que además bastante estratégica, ¿no? Cuando me planteo hacer según qué cosas y hay un punto como decía también Miguel en algún momento, no es como un acto de fe, ¿no? Pero hay una parte en la que uno también se apoya en la intuición y creo que también el intentar simplificar en cada paso del proceso, o por ejemplo, incluso el uso de una identidad gráfica neutra al principio, o si alguien quiere validar una idea al principio y demás, creo que a veces ayuda a dejar como el espectro de posibilidades un poquito más amplio de lo que a lo mejor uno lo haría inicialmente, porque realmente luego tienes como sorpresas por el camino, ¿no? Como tú a veces dices, Miguel, ¿no? Esta idea de ampliar el área de suerte, ¿no? Pues creo Ujú. que Ujú. ujú, el ubicarse ahí cuando uno está como tomando riesgos, porque lo que ujú, estamos haciendo ahora es un riesgo, ayuda a que luego claro. seguramente salgan mejor las cosas, ¿no? O no te pongas o no pongas un muro a lo mejor a posibilidades que tú no te has planteado, pero que de repente el mercado te Mm, pide, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro. Ahora que hablabas de riesgos, claro, supongo que lo fácil cuando te das cuenta que hay una oportunidad como esta, como de crear carpeta, y cuando ya tienes Otter, la mayoría de las personas, o como mínimo algunas, pensarán, pues vamos a mutar Otter y vamos a convertirlo en algo pues un poquito más genérico y que no simplemente sea para carpinteros en este caso, sino que vamos a abarcar un poquito más de personas. Entonces, entiendo que, escuchándoos un poco, que la hipótesis es como, oye, tenemos este product market fit hecho ya en la parte de Otter para no pues diluir esta propuesta que ya tenemos, toda esta comunicación, etcétera. Vamos a crear como este otro estanque, ¿no? Que es carpeta, y vamos allí a hacer pruebas y vamos a ver cómo evoluciona. Y que si no funciona, pues oye, se ha acabado carpeta y volvemos a Otter y ya está, ¿no? Por poner un caso así límite. Sí, exacto. Es que el un poco la filosofía esta Lean, ¿no? Que hablamos siempre de Claro. de lanzar y probar cosas y tal, creo que también es importante planteárselo al revés a veces, ¿no? La posibilidad del fracaso, pues el poder tirar atrás y que no tenga Total, un impacto negativo, ¿no? Ujú. Si total, como te apuestas la casa y el coche en cada cosa que haces, es un riesgo muy fuerte. total. Total. Sí, sí, sí. Mentalidad fundamental. ¿En qué momento está ahora mismo Carpeta, el proyecto? Porque yo he ido a carpeta.app, he ido a ver planes de precios y pone apúntate a la beta. exacto. No has podido hacer nada, no has podido hacer nada, básicamente. Bueno, pues ese es el punto en el que estamos, justamente, ¿no? En el poder simplemente, ¿no? Captar a personas que esa propuesta de valor inicial, ¿no? Como herramienta que planteamos, pues les encajen, que Ujú, piensen que necesitan algo del estilo, al menos para resolver un poco como los puntos, ¿no? que planteamos inicialmente, que son las hipótesis iniciales de las funcionalidades básicas seguramente con las que Ujú. podremos lanzar. Y justamente lo que queremos ahora, bueno, ahora haremos como una campaña esta semana, invertiremos algo de publicidad simplemente como para acelerar un poquito, llevar un poco de tráfico a la landing. Y a partir de ahí lo que haremos será, de nuevo, entrevistas con estas personas. Como decía Miguel también antes, nos planteamos hacer como ese grupo, como mucho 10 personas, para empezar a tener como conversaciones. A lo mejor incluso las hacemos en directo. O sea, queremos hacer ujú. algo como realmente de construir en público el producto, de que sea un Qué guay. producto que las personas además que lo usan puedan diseñarlo con nosotros. Sí. Y yo pienso que eso va a ser interesante, no lo hemos hecho nunca así, Miguel y yo, o sea, siempre evidentemente hemos hecho todo el customer development que ponen los Ujú, libros, pero no lo hemos hecho de una manera tan deliberada, ¿no? Como con conversaciones así y tendremos básicamente estas conversaciones como para, también junto con Laura, definir cómo vamos a empezar a hacer este producto, ¿no? En el caso de que veamos pues que realmente nos lo piden, ¿no? ujú. Y de cara a ¿Cómo la lo, captación, cómo lo perdón. enfocaréis? Perdona, Susana. Iba Nada, a nada. preguntar, ¿cómo enfocaréis estas sesiones? Porque me interesa mucho ver el detrás del telón, ¿no? Lo que seguramente no podremos ver, o no sé si publicaréis estas sesiones de alguna forma, creáis contenido con esto, o no se verá, pero vamos. No sé cómo, o sea, seguramente tenéis en mente unas fases, ¿no? O unos temas que tocar. ¿Cómo es un poco este planning? A grandes rasgos, si queréis, ¿eh? Pero. Uf, pues
Eh, volvemos un poco al ya veremos, yo creo, pero hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de la posibilidad de hacerlo en directo, de hecho, hacerlo en Qué YouTube guay. Live o cosas así, hacer llamadas con estos grupos y directamente eso, que la gente lo pueda ver. Qué guay. También existe la posibilidad de eso, mm, volviendo a un modelo un poco más tradicional, el poder mandar como updates públicas cada semana o cada 2 semanas con esas discusiones o con algunos highlights y demás. Eh, tenemos un poco también en función de justamente, yo creo, de las personas que se unan y demás. La idea es crear un proceso que realmente pues elimine fricciones, ¿no? Entonces, ese es el foco. Qué bueno. Y de cara a la captación, porque claro, es un nuevo público, el B2B tiene una forma de captación Sí. totalmente diferente al B2C. No sé si habréis planteado cambiar los canales de captación o de difusión, si tenéis Mm. alguna estrategia de captación de clientes diferente, en ese sentido, ¿cómo lo estáis planteando? Sí, yo pienso que la estrategia que tenemos o que queremos seguir tanto con Otter como con Carpeta, yo pienso que ha sido como un cambio de mentalidad, pero es una estrategia que viene un poco como de rebote. Y lo voy a decir así porque, bueno, pues un poco creo que compartimos un poco esto, tanto Miguel como yo. Estábamos muy cansados ya de hacer anuncios. Claro. Más que Sí. no cansados de nosotros hacer los anuncios, nos los llevaban un equipo muy guay, o sea, que súper bien. Pero realmente, bueno, y en los últimos años, o la gente que nos escuche que ha estado haciendo campañas, ha habido un cambio también a nivel de la performance de las campañas, ha cambiado muchísimo, se ha encarecido una barbaridad, ¿no? En nuestro caso, las campañas, a pesar de todos los ajustes ya habidos y por haber, se había triplicado el coste, ¿no? Ujú. Prácticamente. Entonces, ha habido un momento bueno, por suerte tenemos ya una base, ¿no? A nivel de contenido orgánico y de comunicación que estaba ahí, y nuestro plan o nuestra estrategia, tanto con Otter como con Carpeta, es apoyarnos totalmente en el contenido orgánico, en el podcast, por ejemplo, también yo, por ejemplo, con mi marca personal, pues también siempre he sido un altavoz para Otter, pues también lo puedo ser para Carpeta. O sea, yo con Carpeta, pues cada vez también estoy como más alineada con los productos que hago y apoyarnos en eso, sobre todo. Pero también, como tú decías, Susana, al final las estrategias para B2B son como súper diferentes. Hacer campañas en Facebook para B2B, que lo hemos probado, por ejemplo, en Otter, nunca acaba de funcionar bien. Entonces, bueno, ahí han habido como muchas reflexiones y hemos estado trabajando también a nivel interno, haciendo procesos justamente para optimizar toda la parte de contenido, como lo planteamos. Nos apoyamos mucho más en el vídeo ahora que antes, ¿no? Y bueno, en los vídeos cortos, ¿no? Básicamente, ya sea pues, TikTok Reels o YouTube Shorts, ¿no? Tenemos bastante el foco puesto ahí, que es un poco más medio-largo plazo, Claro. pero con Carpeta, cosa que no nos ha pasado con Otter, ¿no? Pero que, bueno, podríamos también como cambiar un poco ahí cómo ha ido todo, ¿no? Como apoyarnos también, como hablábamos ayer Miguel y yo sobre esto justamente, ¿no? De que sea el producto el que traiga futuros usuarios. Claro, en el caso de Carpeta, que realmente sí que va a ser una aplicación, ¿no? Como herramienta, no es tanto plataforma para poner en contacto, sino que al final tenemos también el control de la monetización del producto, que eso para mí es como muy liberador, ¿no? Porque en Otter nosotros no ponemos los precios de los muebles, es el carpintero que lo pone, entonces ahí pierdes el Ujú. control de Claro. eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en Carpeta yo creo que van a haber va a ser otra experiencia muy diferente, ¿no? Si cuando demos los próximos pasos y justamente el poder tener más control de todo lo que pasa en el producto y de cómo hacemos las cosas, también podremos medir mucho antes los datos, cosa que en hacer un mueble a medida nosotros analizamos a veces cosas 3 meses vista, porque desde que se pone en contacto el usuario hasta que se terminan las cosas pueden pasar más meses de 3, ¿no? A veces. Entonces es muy lento, ¿no? El recoger feedback. En cambio, en carpeta podremos ir como mucho más rápido y yo creo que eso nos va a ayudar mucho también a cómo poder hacer incluso más pues boca a oreja con usuarios, en fin, ¿no? Como que puede ser un proceso más ágil en ese sentido. Genial. Qué Mm. guay. Pues ya iremos viendo, ya dentro de 2 años os volvemos a invitar ¡Ostras! y Oye, nos sería como un contáis ritual todo. esto, Tony. Sí, sí, vamos Cada a 2 tener que años. marcarlo ya. Vamos a hacer la evolución del Product Market Fit, pero vamos, en directo total, vamos, con el paso del tiempo. Genial, vamos.
Os queríamos preguntar antes de despediros, ¿en qué métrica o resultados fijáis para medir el impacto del branding en vuestro negocio? Porque esto nos parece muy interesante. Queremos recopilar un montón de datos, de métricas y ver cómo la gente ve, pues, tangible, pues, realmente el efecto de tener una marca potente. En vuestro caso, ¿cómo lo medís? Pues em, es una, es una buena pregunta. Yo creo que depende mucho un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Tanto como con Noter como con Carpeta. Ha dependido mucho siempre del momento del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, en Carpeta ahora mismo esa adopción, en plan el saber que, pues por ejemplo, ahora puedo compartir que hay un 5% de conversión en esta landing, ¿no? El saber que hay ese interés como tan temprano en esto me está mandando una señal a mí que la percepción de la marca en sí y del propio proyecto hay un fit, ¿no? Realmente estoy llegando y luego viendo el perfil de las personas que me están contactando, realmente hay muchas cosas correctas, ¿no? Seguramente en otros puntos podríamos hablar de otras métricas, supongo, a lo largo del ciclo de vida del propio proyecto. María, no sé si... Sí, no, yo, o sea, ahora mismo en el caso en nuestro caso lo medimos así, pero yo pienso como que hay tantos elementos, ¿no? Que forman parte del branding, ¿no? De toda la gestión de la marca. Hay algunos más tangibles, otros más intangibles, ¿no? Entonces yo creo que al final es una pregunta que nos deberíamos ir haciendo en cada fase en la que estemos, ¿no? Y pensar, vale, si toco esta tecla, ¿cómo puedo medir o dónde tiene sentido que mida el impacto que puede tener, ¿no? Pues por ejemplo en este caso, pues simplemente con ese porcentaje de conversión en la landing de Carpeta lo vemos, ¿no? Pero por ejemplo, con lo que comentaba antes Susana, ¿no? Si de repente decidiésemos en Otter ir solo a B2B y cambiásemos la estrategia, ¿no? A nivel de pues tanto el diseño como la comunicación, ¿no? Que todo eso implica también gestión de la marca. Pues si se acercan más clientes B2B o aumentan los leads de B2B, ese sería el KPI con el que mediríamos si ha funcionado ese experimento que hemos querido hacer. Entonces, yo pienso que como que es muy importante entender, ¿no? Qué tecla tocamos y entonces medirla, ¿no? Al otro lado, ¿no? Al otro lado de ese cambio a nivel de branding que uno haga. Qué bueno. Qué guay, perfecto. Pues oye, no sé si tenéis algo más que comentar, si nos hemos dejado algo de lo que hablar, de todo este proceso en el que estáis, o sencillamente si os apetece compartir algo. Bueno, a mí me ha encantado poder charlar de Carpeta. Yo pienso que, bueno, aparte de comentar también nuestras batallas en nuestro podcast, yo pienso que no habíamos hablado de esto todavía así en público, ¿no? Pues más allá de los vídeos que hemos compartido y demás. O sea que ha sido un placer pues hacerlo por primera vez aquí y además Total. también repetir aquí en el podcast. O sea que ha sido genial. Y bueno, también a veces cuando uno habla, ¿no? O reflexiona un poco más a fondo en cosas que hacemos a veces sin que las analicemos, como algunas preguntas de las que nos habéis hecho, ¿no? Como lo de los obstáculos y tal. Bueno, pues también está bien porque de repente también asientas, ¿no? Como ideas que a lo mejor estaban ahí un poco más diluidas y si a las personas que nos escuchen pues les sirve, pues fantástico. O sea que encantada también de compartir. Ha sido un guay, placer. qué guay. Total. Para más reflexiones ya dejaremos enlace al podcast que se llama Building Better, porque allí, pues eso, van hablando cada vez que publican, pues de todo esto, de lo que hacen, tanto en Otter como en Carpeta, toda esta evolución. Reflexiones muy interesantes y que además creo que os preparáis poco, porque son como bastante en crudo, creo yo, o al menos Sí. es la percepción que Súper tengo, en ¿no? ¿Es así? súper en crudo. Total, sí. Antes de darle a grabar decidimos de qué vamos a hablar. O sea Muy que... bien. Y ya, ¿no? Sí. Qué guay, qué guay. Hay que tener mucha cabeza, para poder hacer esto también de una forma concisa, digamos, y dar contenido de valor, porque a veces te quedas un poco en blanco si no tienes un poco de guión delante o lo que sea. Pero bueno, el A ver, hablar tenemos... también de esto, de las cosas que tenéis Mm. en vuestro día a día o cosas que acabáis de tocar hace poco, pues quizás también ayuda a tener todo esto fresco y hacer reflexiones. Sí, tenemos 2-3 puntos, o sea, también aquí la confesión, 2-3 bullet points en nuestro documento Vamos, hay, esto es lo mínimo. Hacemos, O sea que, pero hasta ahí, Es que- ahí ya no hay más guión que ese. Qué Genial. guay.
Pues nada, dejaremos enlaces a Building Better, también a otter.es y a carpeta.app por si alguien se quiere pasar. Y nosotros, como decíamos, pues la semana que viene seguiremos hablando de Product Market Fit y cerraremos ya esta serie hablando de cómo definir los aspectos de tu público que condicionan el éxito de tu producto. Cosas en las que deberíamos fijarnos incluso antes de lanzar y que nos van a ayudar a que esta hipótesis pues esté un poquito mejor de lo que seguramente podía haber estado si no hacemos todo este proceso. Como sabéis, a nosotros nos podéis encontrar en puroarde.com, como cada semana en este podcast, evidentemente. Y nada más, muchísimas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por la invitación. A Gracias. vosotros. A vosotros. Chao. Muchas gracias.